Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión, a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. Al Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más grande que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Hemos comenzado desde el día de ayer con el libro de los Hechos de los Apóstoles a escuchar el sentido universal de la salvación. Hoy precisamente ante la persecución que se dio, los de lengua griega se abren y ya no solo le anuncian a los que van a la sinagoga, sino a los no judíos el Evangelio, y descubren cuán recepción tienen los paganos a recibir el mensaje de salvación. Y es en Antioquía donde una ciudad acogedora, cosmopolita, que abre las puertas a todos los que vienen de Oriente y Occidente, se encuentran allí la oportunidad de realizar una gran tarea, que el Evangelio llegue a todas las naciones. Y los grandes embajadores que sirven de contacto para esto son los misioneros, principal figura de ellos Bernabé.
Será pues San Bernabé el que ponga en contacto a Jerusalén con Antioquía y busca a Saulo para que con él se inicie una gran tarea. Allí permanecen por unos 2 años y es allí precisamente donde reciben los que creen en Jesús y profesan el bautismo el nombre de cristianos, es decir, los ungidos. Comienza pues la tarea misionera de la Iglesia de abrirse para que todos sean llevados por el Padre a Jesús, el buen pastor, ese buen pastor que precisamente está dando la vida por la humanidad entera y que las ovejas conocen su voz y lo siguen. Solo el que conoce la voz, el que acepta el mensaje, puede seguir y solo sigue el que cree en aquel que ha puesto su esperanza. El cristianismo no será pues preceptual, sino vivencia del seguimiento del buen pastor, que ha ofrecido la vida por las ovejas. Y esa vida es entrega de plenitud en el Espíritu del Señor. Todo esto sucede gratuitamente, porque Dios se da gratuitamente y el hombre lo recibe libremente. Dios se dona, el hombre lo acoge. Y precisamente será esas fuerzas de entrega y recepción la que construirá la vida cristiana. Nadie va forzadamente al encuentro ni a la experiencia del Señor. Se va libremente y la fe no es impuesta, sino un acto voluntario de creer en Jesús. Los creyentes caminarán pues a la voz del buen pastor al encuentro del Padre Celestial, ese que ha empujado a los que escuchan al seguimiento del Hijo. Verdaderamente ha resucitado el Señor y vive entre nosotros, aleluya. Feliz día en el Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.